Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Me alegro de verles nuevamente después de tanto tiempo. Espero estén disfrutando la materia, que encuentren cosas nuevas, diferentes, interesantes para seguir pensando. Acá vamos a trabajar sobre clase 1, 2 y 3 en un breve resumen para los que no estuvieron en el momento sincrónico de la videoclase. Vamos a trabajar con los textos de Gordillo Blanco, de Gilbert, y el texto de Blanca Valdivia. Acá primeramente es importante poder tener bien claro la diferencia entre territorio y hábitat. Empecemos por una pregunta. ¿El territorio es dónde? ¿Dónde y con qué sentido vivimos? Y el hábitat es cómo vivimos. Entonces nos vamos a encontrar que territorio es mucho más que hábitat. No solo lo incluye, sino que es un espacio vivido de apropiación donde tenemos también cuestiones históricas, de identidad. En cambio, el hábitat es el cómo vivimos y ahí sí es encontrar la dimensión de satisfacción de esa forma de vivir. Satisfacción de la calidad de vida, donde incluye también lo político, lo social, lo económico, decisiones en función de lo relacional, lo ecológico, también aspectos de marginalidad, de exclusión. Hay una dimensión de derecho tradicional que plantean los autores, especialmente Gordillo Bedoya, en relación a que las ciudades se subordinan a los promotores inmobiliarios, a las empresas constructoras. Entonces, de alguna manera se desentienden estas decisiones económicas y de mercado, se desentienden de requerimientos ecológicos, de igualdad, de justicia social, donde se acentúan bolsones urbanos de marginalidad, de hostilidad, de segregación y de fragmentación. Entonces, en la medida en que es el mercado el que está de alguna manera distribuyendo, reconfigurando de manera caótica las ciudades, nos vamos a encontrar con muchas diferencias y muchos bolsones de marginalidad. También es importante pensar, nos dicen los autores, cómo han sido vertiginosos estos cambios, esta aceleración de las ciudades, aceleración poblacional y aceleración también de infraestructura. La globalización acelera estos cambios y acelera también las reconfiguraciones sociales. Entonces, lo que plantean los autores es que es importante pensar en la sostenibilidad, en la justicia social, la inclusión, o sea que no, la reconfiguración de planificación de hábitat y de territorio en ciudades que no expulsen, que integren, y también que es importante pensar que tiene que existir un cambio en nuestros modelos mentales y actitudinales, porque hay cosas como que se naturalizan y se incorporan de una sola manera. Hay muchos vicios también en las formas de vivir, en las formas, y acá vamos un poco a lo que plantea la Blanca Valdivia, urbanista feminista, cuando plantea la contraposición entre urbanismo andocéntrico y urbanismo de ciudades cuidadoras. Son diferentes formas de planificar y de mirar la ciudad. Ella plantea que históricamente lo que se ha desarrollado son espacios de ciudades configuradas por actividades alrededor del mundo masculino, del mundo de la productividad, del mundo de lo público hacia afuera y del mercado laboral. Cuando toda la cuestión de cuidados y de sostenibilidad
aparece en una mirada reproductiva de las ciudades, en donde son tareas y actividades más pensadas hacia la mujer, hacia el interior, hacia lo privado, hacia los hogares. Entonces, por un lado está lo público, por el otro lado está lo privado y está la reconfiguración de estos centros urbanos en función de una mirada patriarcal y masculina. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuidados y con reproducción está centrado en roles femeninos y está centrado en la mujer. Entonces, esto hace que no sea ni equitativo ni haya justicia social. Entonces, son dimensiones para seguir mirando las ciudades y seguir pensando la cuestión urbana, porque desde la mirada tradicional aparece esto, pero desde miradas más contemporáneas se puede decir que la configuración urbana no es neutral. Las decisiones son muchas veces decisiones de mercado, decisiones de intereses inmobiliarios o decisiones políticas X, pero no son neutrales. Y cuando aparecen, por ejemplo, esos grandes barrios privados o esos centros urbanos privados, siempre aparecen la contracara de esto, lo que llamamos vicios, excesos en cuanto a el acceso o la segregación en cuanto a que hay barrios privados para clase media y media alta y hay barrios que están localizados en zonas de frontera que sufren o padecen consecuencias en relación a falta de servicios eléctricos, de insumo de energía o de agua potable o inundaciones provocadas por esos grandes paredones en los que se encierran los barrios privados, por ejemplo. Entonces, lo que plantea Blanca Valdivia es que esta mirada de ciudades, este urbanismo feminista en contraposición al urbanismo androcéntrico, afecta de alguna manera, este tipo de miradas nos permite darnos cuenta que afecta a la calidad de vida. Entonces, ella lo que plantea es, afecta incluso la determinación de roles, ¿no? Pero ella lo que plantea es pensar cómo se dirimen esas diferentes formas de bienestar y de integración, equitativa o desigual, y cómo de alguna manera se pueden crear esos entornos de cuidado, entornos sostenibles y entornos en función de tareas de cuidado con equidad también en el reparto de responsabilidades. Después tenemos también el texto que nos habla del derecho a la tierra diferenciando el derecho al hábitat, porque el derecho a la tierra nos plantea más la posesión, la propiedad privada, nos lleva esto a pensar el acceso al alimento, a la soberanía alimentaria. Y por otro lado, el derecho al hábitat es relacionado con esto que decíamos de cómo vivimos, que tiene que ver más con condiciones de vida, no solamente con la tenencia de la propiedad privada o de la tierra. Bueno, en términos generales es esto lo importante para pensar, en líneas generales de los autores, ustedes después lo van a profundizar, pero bueno, la ciudad cuidadora es la que tiene una buena red cloacal, la que intenta armonizar el trayecto, los desplazamientos, la que piensa en parques, en espacios libres y plazas de comunicación y de beneficio intergeneracional, donde se habla de baños públicos, donde se habla de acceso al agua potable, calles iluminadas, seguridad, buen transporte de colectivos y de traslados o de trenes, limpieza, acceso a hospitales, centros de salud, calles limpias, que no haya desagotes de basurales, quemas, que no haya desagotes de residuos de las industrias cloacales o de las industrias de lavado con químicos de las botellas,
donde de alguna manera toda esta red de escuelas, hospitales, apoyo vecinal, guardias médicas, reducción de tiempo en los desplazamientos, facilite el apoyo y los intercambios entre los ciudadanos. Esto hace a la apropiación hacia la identidad y hacia el hábitat. Ustedes van a encontrar ahí que hay diferentes ejemplos, por ejemplo, todo lo que podemos pensar en términos de territorio con la cultura mapuche, dueña de su tierra para la productividad y el sostén alimentario y la producción, donde ahí en las primeras aldeas históricas se ha generado más una integración entre lo que es la producción y los cuidados o la reproducción, donde estaba mucho más repartido esas actividades y esas tareas, no estaba dividido por roles hombre-mujer. Entonces, pensar las ciudades y los centros urbanos y el hábitat desde la justicia social, los accesos, los cuidados y la reconfiguración de distribución equitativa. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les sirvan estas mínimas líneas de acción donde integramos los 3 autores. Busquen ejemplos, piénsenlos en sus territorios, porque esto es muy dinámico, la cuestión del hábitat se reconfigura de manera muy, muy dinámica. Y tenemos ejemplos muy cercanos. Tenemos, bueno, lo que hace poco ha pasado en Bahía Blanca o en el norte de Salta o mismo en Córdoba, con cómo los cambios ecológicos determinan también lluvias, cantidad importante de caída de agua, corte de árboles. Entonces, lo que ha pasado con los fuegos en el verano, los fuegos intensos y los incendios, la pérdida de patrimonio inmobiliario, tangible, intangible, cultural. Entonces, bueno, cómo de alguna manera seguir pensando y seguir mirando de manera como mucho más desnaturalizada, como esa mirada curiosa sobre nuestros entornos y nuestros territorios que habitamos. Bueno, gracias, espero que les sirva y lo seguimos en los foros.